ponencia, como lo importante es que hable el profesor Michavila. Paco, voy a intentar ser muy breve. Bueno, el profesor Michavila, yo creo que es una de las personas que tiene un mejor conocimiento del sistema universitario europeo, por lo tanto el español. ¿Por qué tiene un gran conocimiento? Pues, bueno, en primer lugar porque tiene una amplia formación, tanto en España como en Francia, y esto le ha permitido profundizar, porque ha sido profesor invitado en muchas universidades y le ha permitido profundizar, porque ha tenido responsabilidades, incluso crear una universidad como la Jaume I, que fue la persona que dio el arranque de esta universidad. También porque el profesor Michavila ha sido partícipe de la creación directo del espacio europeo de educación superior y no ha tenido ningún reparo en decir lo que ha salido mal de este sistema, no ha tenido ningún reparo en decirlo, porque estuvo detrás inspirando procesos como los campus de excelencia y este tipo de agregaciones estratégicas. En fin, porque cree en la universidad, porque cree que la universidad y el conocimiento es universal, y porque ha dedicado su vida a comprender este conocimiento. De hecho, su trabajo en la cátedra UNESCO es bien conocido por todos ustedes, y yo procuro ir, ya como vicerrector y ahora como rector, procuro ir siempre que mi agenda me lo permite, porque son de los mejores debates sobre universidad en general, sobre política universitaria, estrategia universitaria, que uno se puede encontrar en España. Ir un rato allí, la verdad es que merece la pena. Siempre está lleno, y la gente que lleva a Paco siempre es gente que tiene algo que decir sobre este tema. Bueno, tiene un montón de condecoraciones, de reconocimientos, pero tiene un reconocimiento que a mí me gusta mucho. Es el primer doctor no profesor de la Universidad de Zaragoza que pronuncia la lección de apertura en nuestro Paraninfo. Esto quedará cuando publiquemos nuestro siguiente libro de historia. Dentro de otros 475 años aparecerá que Paco Michavila fue la primera persona que hizo eso, y yo se lo agradezco enormemente. Lo oí el otro día, y a pesar de haberlo oído este viernes, me voy a quedar a oírlo otra vez, porque del profesor Michavila siempre se aprende. Disfrútenlo. Gracias, Paco, por estar aquí. Muchas gracias, rector. Me voy a levantar para hablar de pie, pero permítanme previamente hacer un comentario. Aparte de saludar a las autoridades que están ahora aquí y alguna que ha estado, el rector magnífico de la universidad, el secretario general de Universidades de España, del Ministerio de Educación de España, el director general de Universidades del Gobierno de Aragón. Algún otro se ha ido. El que estaba a mi lado, Antonio Serrano, es amigo y quiero, y yo creo que a lo mejor ha hecho lo mejor. No sé si ustedes están cometiendo todos un error de no imitar a Antonio Serrano, irse, y así no me tendrían que aguantar ahora. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda, porque no sé si ha sido una cosa freudiana lo de mi querido amigo Jorge, de lo de buenas tardes por la siesta. A ver si no se duermen. ¿Se acuerdan? Seguro que algunos conocen esta anécdota. Me gusta venir a ella más de una vez, de García Márquez, que decía, bueno, yo voy a empezar y lo único que les pido es que aquellos que se quieran ir de la sala, que lo hagan, pero que lo hagan despacito, para no despertar a los que se quedan. Bueno, pues eso es lo que voy a intentar hacer. Voy a ponerme de pie porque necesito ver esto, y si no aquí no lo veo, y por motivo de comodidad. Yo no sé, quizá con el tiempo. Sí. No, yo creo que no. Dice que voy a empezar aquí. Sí. Con el tiempo me hago más chinche, y entonces no sé si sería mejor
las luces que se quitasen para dos objetivos, para poder relajarse, quitar los ojos o para verlo, si es posible, y luego si no se pone mucho el aire acondicionado no temblaremos. Bueno, realmente el Congreso es muy plural, tiene muchas participaciones, muchas intervenciones. ¿Les parece? Sí. Vale. Y acuérdese del aire que no salga mucho, porque antes tenía frío. No, ahora está bien. Vamos. No es la Cámara Comercial que tiene que decir, yo estoy aquí atreviendo. Bueno, a lo que voy. Hay muchas hay muchas intervenciones y yo esta primera, pues, entre otras cosas porque las cuestiones técnicas van a plantear y yo las desconozco. Soy incapaz de hacer otra cosa, sentarme y escuchar y aprender. Por lo tanto, yo voy a hacer una reflexión que está en la raíz de este tipo de iniciativas tan importantes y que tanto ha impulsado Ángel Fidalgo, es paradigma de lo que es un profesor universitario inconformista y su sinónimo de conformista innovador, y de la gente que trabaja con él, Marisa, Fran, muchos otros, de muchas universidades. Aquí hay queridos amigos de la UNIMED, por ejemplo, queridos amigos de la Universidad de Zaragoza, pues Manuel Correa, no sé dónde está, pero en un momento lo he visto y algunos otros. Bueno, por lo tanto voy a hacer un planteamiento diferente. Voy a hablar de creatividad, es decir, cómo la universidad puede, mediante sus estructuras, su organización, la asignación de los recursos, puede favorecer la creatividad o no. Y cómo los profesores en su desempeño pueden ayudar a la creatividad o no de los estudiantes. Y esto simplemente son unos apuntes, no voy a hacer nada más, aunque sí voy a aportar algunos resultados que quizá puedan interesar, de tipo también cuantitativo. Y voy a dividir, por lo tanto, en dos partes esta intervención. Me ha dicho Ángel que tengo una hora por delante, voy a intentar no agotarla, para no agotarlos. Y es el primero, el gobierno y la creatividad. La segunda parte será las personas, los profesores y la creatividad. Entonces, en cuanto al tema del gobierno y la creatividad, la primera parte, miren, hay un lugar común con el que me veo obligado a empezar, y es el tema de los cambios en las expectativas que la sociedad actual tiene respecto a la universidad. Las funciones tradicionales de la universidad, la docencia, la formación de jóvenes y de adultos, la investigación, está claro que están ahí, que hay que potenciarlo. Lo que pasa es que hay que medir los resultados y hacer un trabajo más excelente. Pero a ellos se suman otras cuestiones que hace unos años pues no figuraban en la agenda universitaria. Bueno, no figuraban tantas cosas. Si miramos un poco más hacia ese tiempo que algunos lo etiquetan y simplemente lo etiquetan con lo de las Torres de Marfil, las instituciones universitarias eran centros que abrían sus puertas y el que quisiese entrar, entraba, se atendía a estas personas dando una clase, sentándolos en un aula y luego examinándolos, y eso era todo. Y si no entraba, pues tampoco pasaba grande cosa, ¿no? Una cosa grande. Pero las nuevas demandas están ahí. La contribución al desarrollo del territorio es esencial, el papel de la universidad ahora, el contexto internacional, la búsqueda de la excelencia, sobre eso voy a ir. La formación a lo largo de la vida ya no es el comienzo, no es una cosa lineal, que un joven estudia al principio y luego ya se va haciendo mayoría, no pisa más los centros universitarios. No, el volver a la universidad, la transferencia de resultados al sector productivo, antes se hablaba del tema de transferencia, favorecer la creatividad, de lo que voy a hablar, la creación de empresas desde los campus universitarios, favorecer la capacidad de la sociedad para crear riqueza y para ser más libre y ser más feliz, y los valores. Todo esto es general, es simplemente para empezar, pero si damos un paso más, lo que sí que hay que decir es que los distintos sistemas universitarios se han ido preocupando de introducir cambios para favorecer la flexibilidad, tanto flexibilidad en el desarrollo de las actividades de las universidades
como los procedimientos, y esto se puede decir que si miramos hacia atrás ha habido 30 años de cambios constantes, y miramos hacia 30 años hacia atrás es un poco después de la aprobación de la ley de reforma universitaria. Esa es la razón de poner ahí 30 años. Pero en 30 años ha habido muchos cambios, ha habido 35 reformas, leyes de reforma en los 15 países que se mencionan ahí. Desde el año 86, reformas sustancialmente importantes en Finlandia y los Países Bajos, gracias a lo cual los Países Bajos, el sistema universitario se convirtió, en mi opinión, en el mejor sistema que tenemos en Europa, pero proviene de una ley la cual hablaba en su título de autonomía y calidad, en el año 86. Y recientemente ha habido cambios, o más recientemente, para ser más preciso, en nuestro entorno más cercano, y hay que mirar con mucho respeto y simpatía, en mi opinión, a los cambios que se han introducido en Portugal. Son cambios que las universidades que voluntariamente se han querido adherir a la creación de fundaciones públicas en el marco legal privado están satisfechas, por lo menos yo los rectores amigos que conozco en esas universidades me hablan muy bien. Incluso algunos de los grandes promotores de ese sistema, el anterior rector de Porto, pues me explicó muchas cosas con las cuales aprendí, de cosas que se pueden uno ser muy innovador. Y estos son grandes cambios en tener en cuenta todo el proceso de construcción del espacio europeo, todo el proceso Bolonia, son otros cambios de esos no hablo en este momento. Si miramos a las relaciones universidad-gobierno, ya voy conduciendo hacia un campo concreto los cambios. La cuestión es sencilla, más autonomía. Autonomía y algo más. Y es rendición de cuentas. Más autonomía contable, podríamos decir. Las universidades y los gobiernos necesitan relacionarse de otra forma. Esto también es un lugar común decirlo. Es constante esta necesidad de no solo hacer unos programas con unos objetivos marcados, sino con unos incentivos por cumplir objetivos. Todo esto avanzaba muy bien, incluso con unos porcentajes de asignación de recursos donde se daban resultados increciendo hasta que la crisis económica paró el progreso generalizado, en el caso español, de la mayoría de las comunidades autónomas. Y ese 10% que algunos ya parecía que era algo a superar inmediatamente y tal, se quedó ahí en un horizonte que habrá que retomar. Pero en definitiva, unos nuevos modelos en esa relación entre las universidades y los gobiernos. Y un cambio en la gobernanza. Este es un sistema permanente de debate en los ámbitos universitarios y sociales. Algunos, por cierto, desde los ámbitos sociales, cuando hablan de esto, son muy machadianos, porque recuerdan aquello de Machado, del desprecio en cuanto ignora. Pues algunos, sin conocer las instituciones, a veces dan determinadas recetas que sería bueno que, por ejemplo, en otros ámbitos, en el ámbito del sector productivo, los resultados fuesen, si los universitarios son regulares, pues fuesen así al menos regular el sector empresarial. Hay resultados al respecto que muestran, os digo solo una frase, las universidades tienen resultados más satisfactorios de investigación que las empresas en el sentido de la innovación tecnológica. Bueno, pero lo cierto es que se han hecho encuestas en diferentes organismos sobre estos cambios, sobre las reformas en el gobierno y la gobernanza en las universidades. Y leí hace un tiempo ya en una encuesta promovida por la Comisión Europea qué opinaban diferentes personas, responsables o personas referentes, digamos, referentes en su sistema o sus universidades, qué opinaban de los cambios, cómo era la gobernanza de su universidad. Y un ilustre profesor decía, en uno de ellos, no voy a decir el nombre, decía, ¿usted qué opina de cómo se gobierna su universidad? Dice, ni lo sé ni me importa. Claro, lo que pasa es que este señor realiza un gran trabajo en una universidad que está muy bien gobernada y la facilidad del gobierno y los cambios que había introducido esa universidad le permitían poder contestar eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y por lo tanto, si avanzamos hacia qué cuestiones son las que conviene reflexionar y voy a abordar en estos minutos que siguen, sería por una parte los recursos, la asignación de medios a las instituciones universitarias,
para llevar a cabo cumplimientos objetivos docentes, investigadores, transferencia de resultados, recursos. En segundo lugar, el proceso de rendición de cuentas e incentivos, y alrededores. Y tercer lugar, más autonomía universitaria. Pero estas tres cuestiones no son independientes, están vinculadas y según cómo se desarrolle una, condiciona a las otras. Por ejemplo, si definimos el campo juego de la política universitaria en ese triángulo, el rector es químico y nosotros somos los que dedicamos a la matemática y tenemos un defecto ingeniero, pues mucha admiración por la química y por eso tenía por un triángulo. Recursos, autonomía y rendición de cuentas. Son tres vértices que están vinculados, relacionados. Por ejemplo, si hay recursos suficientes, o se hace un esfuerzo en recursos y se hace un esfuerzo en el margen de maniobra para actuar, es decir, la autonomía, y no se tiene en cuenta la rendición de cuentas, pues a todo el mundo pueda ser feliz, pero la eficiencia en el logro de los objetivos de la institución no se cumplirá. Habrá un problema de eficiencia, de asignación correcta de recursos. Eso es el director general lo vive y lo sufre. Si nos planteamos que lo que falla o lo que no tenemos en cuenta son los recursos, la autonomía y rendición de cuentas, pues se hará un gran esfuerzo, la eficiencia del sistema será suficiente, pero la insuficiencia de los recursos hará que nos quedemos en una declaración de buenas intenciones. Nos gustaría hacer tal cosa, pero no la podemos hacer porque no tenemos los medios. Y finalmente, si lo que no tenemos es, no ponemos el acento en la autonomía, lo que tenemos es recursos de rendición de cuentas, pues eso inevitablemente, como ya sabemos por la historia, lleva a la inhibición de las personas si no tienen autonomía para decidir, porque los que deciden allá ellos que hagan lo que consideran adecuado. Por lo tanto, esos tres es a lo que voy, son tres asuntos bien vinculados entre ellos. Bueno, pues yo quiero presentarle a continuación unos datos. Miren, unos datos que provienen de un trabajo que dirigí en la cátedra UNESCO y les voy a contar. Mire, es un análisis de esa relación entre estos valores, para que no me quede en la retórica de la palabra y nada más, en 12 países de nuestra patria europea. Bueno, asimilamos a Suiza, si se portan bien, pues también asimilamos. Y ya no sé, el Reino Unido, pues a ver si algún día quiere volver al continente. De toda la lucha por la unificación europea, es curioso que en el siglo XIX en adelante hablan de la unificación del continente europeo. Se citaron los grandes visionarios. Bueno, pues 12 países de las diferentes regiones de ahí, y quiero comparar y quiero relacionar recursos, autonomía y rendición de cuentas y excelencia en ese ámbito. Y para eso voy a utilizar los datos de la excelencia de las universidades mediante un ranking. Les adelanto que si lo voy a hacer con Shanghái, pero si lo hago con Time, los resultados salen fácil. Lo tengo hecho también, para no duplicar aquí todo esto. Por una parte eso, por otra parte los datos de Education at a Glance, los datos de OCDE, y por otra parte la Asociación Europea de Universidades, la EU, en cuanto a los datos de autonomía. Voy a manejar, son tres fuentes de referentes indiscutibles, innegables, hay otras, pero estas están en la primera fila, sin duda, de datos sobre cómo están los sistemas universitarios y todas estas cosas. No son datos míos particulares, podrían ser más discutibles. Bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar, los recursos. Recuerdo, recursos, rendición de cuentas y autonomía. Quiero ver cómo estas cuestiones influyen en la excelencia, entendiendo que la excelencia del sistema conduce a la creatividad. También utilizar casi excelencia como sinónimo de creatividad o casi de facilitar la creatividad. Bien, para los recursos pueden utilizar muchas cifras. Aquí es OCDE, el gasto anual por estudiante de la institución de educación superior, que sin entrar en mucha discusión podría ser razonable admitir que este es un indicador suficiente sobre el tema de los recursos. Bueno, pues ahí están los diferentes países. Yo no sé si se ve bien de lejos. ¿Sí? Bueno, están ahí los 12 países y
medidos en dólares norteamericanos. Dinamarca, el dato es un año anterior, y Grecia, con todos los problemas que ya empezó a tener al final del gobierno Papandreou, pues ya los datos se quedaron en 2005. Bien, pues entonces estos datos los voy a comparar con los datos del ranking de Shanghái. Y ahí tengo un problema, que yo le he dado una solución, y que esa solución pues es discutible. Pero para empezar, es que hay veces que hay que dar un paso, y si no gusta ese, alguien vendrá y lo afinará y lo hará mejor. Que es, bueno, el ranking de Shanghái. Tenemos las universidades con una puntuación del 1 al 100. Yo quiero manejar las 500 primeras. A partir de la 101 no hay datos. Lo que hay es una ordenación alfabética de las universidades, de la 101 a la 150, de la 151 a la 200, y luego de 100 en 100, de la 201 a 300, 301 a 400, etc., hasta 500. Bueno, pues he hecho lo siguiente. La primera, tanto en el año que está ahí, el 2015, como en el año actual que estamos, es Harvard, tiene una puntuación 100. Está basado la idea en que la puntuación de la primera sea 100. La última, entre las que tienen puntuación, la número 100, en el año 2015 era Texas, la Universidad de Texas, con 23,9. Y en el año actual es Arizona con 25,9. Creo que no me equivoco. Y bueno, pues como él llega hasta 23, en lo que digo ahí, Texas, pues a partir del 101 en adelante lo que he hecho ha sido, pues a las 100 siguientes le voy a dar un valor medio, porque como no sé otra cosa, están ordenadas por orden alfabético, de 20. A las otras siguientes de 15, a las otras de 10 y de 5. Una cierta linealidad bastante, a mi modo de ver, bastante razonable comparando con otros rangos. Bien, y he cogido y he sumado en las universidades de cada uno de los países los puntos que según este criterio tienen en ese ranking. Claro, hay países grandes y países pequeños, habrá que estandarizar, dividir por el número de millones de habitantes. Esa es la cuestión, se divide por el número de millones de habitantes. Ahí tienen la puntuación total y la población. Entonces, dividiendo una por la otra y poniendo las banderitas para que no sea una acumulación de letras ahí, aparece en horizontal el gasto por estudiante de educación terciaria y en vertical esto que acabo de decir, el número de puntos dividido por el número de millones de habitantes. Bueno, el resultado, a mi modo de ver, es magnífico, porque se obtiene como dato del coeficiente de correlación 0,89. Es una cosa que aparecerá ahora en European Review, un artículo que me pidieron que les enviase. 0, permítanme redondear, 0,9. El resultado es muy claro, y es que si uno invierte en educación, eso es rentable. Y hace tiempo la OCDE anunciaba la rentabilidad de las inversiones en educación y que no había ninguna inversión en ningún fondo de inversiones cuya titularidad fuese el que decía la OCDE para lograr esta educación. Pero el dato este es bueno, es decir, está claro, parecía obvio, pero está demostrado de forma cuantitativa que cuanto más se invierte en educación, aumenta la excelencia. Y, por lo tanto, la excelencia es la producción de conocimientos y el buen funcionamiento de la transmisión de conocimiento y atención a los estudiantes. Por lo tanto, aumenta la creatividad. Mayor recursos, mayor creatividad. La institución que utiliza más recursos, que a través del poder público recibe más recursos, se traduce en una mayor creatividad. Bien, en cuanto a rendición de cuentas, aquí hay un trabajo, si les interesa, entrando en la página web de la cátedra nuestra, hecho con la Universidad Politécnica de Valencia para rendición de cuentas de la Universidad Politécnica de Valencia, que se ha tenido unos resultados muy buenos, pero no los voy a poner aquí porque no son muchos y no nos da tiempo a sintetizarlo, y actualmente es una universidad sectorial, tecnológica, pero actualmente estamos acabando un estudio similar con la Universidad de Murcia, también una apostado. Solo les quiero decir del tema de contability que hay que contemplar desde dos ópticos, porque a veces solo se contempla desde una. Una es
la forma, el rendimiento en la atención de las demandas sociales, es decir, de lo que espera la sociedad, de información, transferencia de conocimiento, etcétera, lo que espera la sociedad y cómo lo responde la universidad. Y segundo, la eficiencia en los procesos internos, docentes e investigadores. Son lo que está explicado ahí, tanto el rendimiento de las funciones, utilización de los medios disponibles y procesos de benchmark. En Valencia y la Murcia tenemos un análisis de benchmark bastante exhaustivo. Y la rendición de cuentas, lo que sí que es importante es que no se quede en manos de especialistas ni lenguaje oscuro, solo para los entendidos, sino que llegue a los ciudadanos y en particular que a través de los gobiernos o los parlamentos, como sea, se conozca. Muy bien. Voy así, la autonomía, que era la cuestión importante a la cual quería llegar. La autonomía universitaria favorece la creatividad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Aquí voy a seguir el criterio de organización de la autonomía universitaria de la EUA, European University Association. Entonces, clasificar a la autonomía universitaria, como hacen ellos, autonomía organizativa, autonomía en gestión de los recursos humanos, autonomía académica, autonomía financiera. Está claro, la organizativa, la capacidad de seleccionar a los dirigentes de la universidad, el rector, los presidentes, según donde estemos, la capacidad de decidir que se haga su mandato, la capacidad de organizar la universidad, etc. Gestión de recursos humanos, la capacidad de contratar, de fijar los salarios, de rescindir contratos si procede, y la capacidad de promocionar. La autonomía académica, organizar programas de estudio, cerrarlos, definir el número de estudiantes, etc. La autonomía financiera, la capacidad de coger préstamos, de fijar los precios de matrículas, etc. Esos cuatro. Como les decía, voy a presentar resultados cuantitativos y permítanme que les haga una pregunta. ¿Cuál creen que va a dar mayor correlación con la excelencia y por lo tanto con la creatividad de esos cuatro tipos de autonomía? La organizativa, la gestión de recursos, la académica, la financiera. ¿Cuál creen que es la que va a dar mejor? No lo voy a decir ahora. No lo voy a decir ahora. A lo mejor va a haber una sorpresa con los datos que tengo. Discutir los datos, no, discutir los procedimientos que yo creo que tampoco están discutidos. Pero bueno, ¿vale? ¿Cuál influye más? Organizativa, gestión de recursos, académica, financiera. Vamos a ver. Voy a seguir el procedimiento como decía antes. Sigo con EUA. ¿Cómo medir cada una de las partes de autonomía? Pues siguiendo un procedimiento muy habitual, pero siguiendo el procedimiento de la EUA. Y que es como la EUA lo ha hecho con los responsables, rectores, gerentes y responsables de unidades de gestión de las diferentes universidades de los sistemas europeos. Hubo una macro conferencia en Palermo donde participaban de todos los países dentro de la EUA para medirlo, para explicar este tema. Indicadores en la autonomía organizativa, hay un listado de indicadores y una ponderación, unos pesos. Solo lo voy a comentar por encima para no aburrirles con demasiadas palabras. Pues lo que decía antes, el procedimiento de selección de equipo de dirección, pues da un peso de 0,14%. Luego selección de la dirección, cese de la dirección, duración del mandato, incorporación de personas externas en los órganos de gobierno, la selección, decidir las estructuras académicas, cada uno tiene su peso. Y con todo eso aplicado a cada país, según las contestaciones recibidas por la EUA y publicadas por la EUA en Autonomía Universitaria 2, que es de ello, del año 11, los resultados que salen de la autonomía organizativa, publicados, como digo, por la EUA, para esos 12 países, para un montón, yo he seleccionado mis 12 países. Son esos de. Muy bien. Entonces, claro, la autonomía organizativa es el eje de abscisas. El eje de ordenado lo tenemos ya y lo vamos a tener para todo lo anterior. Ya hemos calculado cuál es, según el ranking Shanghai, las puntuaciones de las universidades entre las 500, hemos sumado y hemos dividido por el número de millones de habitantes. Miren ahí lo que sale la banderita de los países. ¿Bien dónde está España? Coeficiente de correlación 0,12. Bajo, ¿no? Muy bajo. Bien, digamos. Gestión de recursos humanos. Bueno, esto es contratar al profesorado, al personal no docente,
la capacidad de decidir que los salarios de unos y de otros, claro, los salarios en las universidades, por las universidades, eso aquí suena algo muy lejano, pero en otros sitios no suena en absoluto lejano. La capacidad de cancelar los contratos y las promociones, con los pesos, también datos EUA, clasificación de los países. Esas franjas simplemente aparecen los que más, intermedios, los que menos. Resultado es este. Yo no quiero entretenerles fuera del tiempo que me han dado. Resultado del coeficiente de correlación, 0,84. Es decir, si comparamos con la organizativa, es mucho más importante que la universidad pueda contratar, asignar los recursos y todas estas cosas. 0,84, salta, porque es muy baja, era 0,12. Sigo. Autonomía académica, bueno, el procedimiento iba a ser el mismo, nosotros seleccionar los estudiantes, crear los programas, procedimiento de garantía de calidad, con sus pesos, etc. Hacemos lo mismo. Bueno, perdón, hizo la igual lo mismo, no me atribuye lo que yo he hecho. Y resultado, la autonomía académica. Coeficiente de correlación, 0,39. 0,39, intermedio entre los dos. Ya está. No muy satisfactorio, pero tampoco no muy desafortunado. Y autonomía financiera, por el tema de los préstamos, el tipo de financiación de las universidades y cuestiones de este tema, precio matrícula de los estudiantes, etc. Hacemos los mismos resultados, la igual, y finalmente la posición de los países. Resultado de aquí, 0,38. Es decir, la que más influye en este estudio, que es discutible, pero lo bueno es provocar la discusión, es el tema de la gestión de los recursos que tiene esta institución. Lo que menos la autonomía organizativa. E intermedio, en segundo lugar, aunque separado bastante el primero, es la autonomía académica y muy próximo a ella la autonomía civil. Bueno, estos son los resultados que sería interesante poder dar algún paso más. Yo no soy capaz de dar un paso más, pero decía, bueno, ¿y cuál es la influencia de la autonomía universitaria? No lo sé, como yo no soy capaz de decir, pues, todas igual. Haciendo todas igual, el 25% cada una de ellas, sale 0,56. 0,56. Pero ¿por qué todas igual? No tengo ningún criterio, otro sí que está basado en criterio riguroso. Cada uno tendrá una posición, pero esto es absolutamente defendible. ¿Qué factores podrían utilizarse para proteger? Es decir, ¿nos podría darle, vamos a darle mucho más peso a la gestión de los recursos humanos? ¿Por qué? Porque me conviene para que el coeficiente quede alto. No lo sé, pero les dejo este tema abierto. Y encuentro esto debe haber temas abiertos. Este proviene de mi ignorancia, debe haber temas abiertos. Bien, y la última parte de la intervención es el tema de los profesores de la academia. He hablado del gobierno y la creatividad. Ahí he dejado en blanco el gobierno y es los profesores y la creatividad. Y vamos a mirar a las personas. Vamos a ver desde el punto de vista de nosotros los profesores o de otros colegas cómo influimos en la creatividad de nuestros estudiantes. Aparte de nuestra creatividad, producción científica, pero esa va por otro lado. Me preocupa más cómo esa ilusión con la que los jóvenes llegan a la universidad, cómo es un caudal de una extrema riqueza y cómo se puede ayudar a que vaya hacia arriba. Bien, papel del profesor es fundamental y por eso entro en él. Cogiendo un dato del barómetro que publicamos hace pues 2 años, sobre los estudios de grado, ahora vamos a publicar en los próximos meses sobre los estudios de máster en el conjunto de todas las universidades del Estado. Todas las universidades que están aquí, todas han participado, en algún caso aislado, pero la inmensa mayoría.
es el tema de la satisfacción de los egresados universitarios de grado, insisto esto, ¿sí? Pero les adelanto que los estudios de máster son, los resultados son similares, incluso corroboran o afianzan más lo que voy a decir. Es qué es lo que al cabo de 5 años los egresados, qué opinan de la universidad en la que estuvieron en cuanto a los profesores, en cuanto a la formación, en cuanto a las metodologías educativas y los servicios de apoyo a los estudiantes. Bueno, primero, y satisfactorio, porque hay veces que tenemos una gran autocrítica, que a veces es hipercrítica, y pensamos que los profesores lo hacemos mal todos. Al cabo de 5 años, estos profesionales que llevan 5 años trabajando, la muestra era 13.000, no era 50, eran 13.000, es que lo más valorado entre 1 y 4 de la puntuación son los profesores. Había más, hay una lista larga, pero esto es lo que destaco. Los profesores en primer lugar. Y el profesor, preocupándose por todo ello, ¿qué tiene que hacer? Tiene que saber bien su oficio. ¿Y dónde se puede reflejar ese oficio en esa gráfica? ¿O en ese cuadro? ¿Cómo sería llamado? ¿Cómo que llamarlo? Pues en las metodologías educativas. Y ahí el resultado es peor. Es decir, hay una sensación que las metodologías educativas debieran mejorarse. Se puede mejorar y se debe mejorar. Es decir, las metodologías educativas, no voy a entrar en ello, pero luego se estudiaba tipos de metodologías, cómo influía en todo esto. Entonces, las metodologías educativas responden poco o no tanto como debieran a nuestro tiempo. Tiempo de tecnología avanzada, de una forma diferente de relacionarse con los estudiantes, de estimular otras cosas que no el concepto clásico. Y hay un informe Reflex sobre España, y eso que es antiguo, ya tiene 9 años, pues se decía que nuestra universidad era muy memorística, muy de acumulación de conocimiento. Bueno, pues la acumulación de conocimiento educativa pueden bien, pero para otras cosas es un campo en el cual hay que avanzar. Y este es un campo recurrente, lo quiero decir, aprovechando que todos ustedes, que es un campo donde nadie discute esto. Y yo quiero contarles un fracaso personal. Hace ya unos cuantos años era Mercedes Cabrera, mi amiga Mercedes, ministra de Educación, y se acabó un estudio que me pidió el que había sido el anterior secretario de Estado, Salvador Ordóñez, y con Miguel Ángel Quintanilla, que era el secretario de Estado en ese momento, me pidieron que presentase en el pleno Consejo de Universidades de nuestro trabajo. Involucramos en ello con una cosa extraordinaria, involucramos a 5.000 profesores, estudiantes extranjeros que están en España, todo el mundo participó, cada uno hizo una hoja, otro leyó no sé qué, un trabajo extraordinario. Bueno, y entonces ahora enseguida tendrás porque entro en un detalle aquí. Y entonces ya había quedado un trabajo bueno, estaban muy contentos, muy eufóricos, con algunos, como Miguel Valcárcel, un apasionado por estos temas, que habíamos triunfado en esto de hacer una cosa tan buena. Convencí a Mercedes, no, esto hay que presentarlo al pleno del Consejo de Universidades. Y creo que se llamaba de coordinación universitaria, no me acuerdo. Y entonces se celebró en Zaragoza. Vinimos y había un punto del día, yo lo presenté por encargo de la ministra, tuve todo el tiempo que quise, lo presenté, todo fueron elogios y qué bueno era el trabajo. Bueno, eso fue lo último que se hizo con el informe de metodologías, donde había muchísimas propuestas de acciones a introducir. Se colgó en la web del Ministerio y ya nada más. Esto pasa mucho en España. Me acuerdo cuando participé en el informe que se llamó Brical y éramos 7 coordinados, 7 contando a José María. Lo coordinaba y dirigía él con su sabiduría y también con su pesimismo. En un momento determinado de Brical dice, bueno, dice esto, cuando lo acabemos lo van a tirar a la papelera.
Y hombre, tampoco hay que ser tan pesimista porque no esperemos que lo pongan en un cajón, no tienen nada. Se ha quitado mucho, pero se ha aprovechado nada. Bueno, a lo que voy. Entonces, hay cosas a mejorar. Esta era una digresión a raíz de la metodología. Y otras cosas que necesitan más acciones urgentes, sobre lo cual hemos desarrollado trabajos, pero no toca en este momento hablar, los servicios de apoyo al espíritu. Lo cierto es que, como decía ya en el siglo XIX la unidad del admirable Cosío, si tenemos un buen maestro, este es capaz de hacerlo todo. Este es capaz de hacerlo todo. Él es capaz de crear todo. Pensemos que lo dice en clave de 1882. Aunque Cosío luego, en 1906, dice: lo que yo decía del maestro me refería a todo tipo de maestro. El profesor universitario es un tipo de maestro. El catedrático universitario, como decía en el lenguaje 1906, ya incluía en esta afirmación. Muy bien. Si miramos el profesorado, a ver si los comentarios iniciales, yo creo que, en primer lugar, recordando la primera cifra, la buena valoración del profesorado, yo creo que el profesorado de la Universidad Española ha hecho muchas cosas buenas. Algunas hemos hecho malas, pero cosas buenas también. Toda formación de capital humano están ahí. Están ahí. El país ha pasado de tercermundista, en el año 75, casi tercermundista, a una situación de un país, no somos los líderes del mundo, pero somos dignos en una posición. Por tanto, no hay que avergonzarse ni sentirse pesimista de forma injustificada. El avance de la producción científica también nos falta rematar, es desigual por área. No voy a hablar ahora de física, de química y de humanidades, pero se podría discutir por área. Pero los valores globales, por ejemplo, si ustedes entran en SIMAGO, verán, desde un punto de vista cuantitativo, estamos en décima posición más o menos. Y ya si buscamos por el índice H, pues bajamos unos puestos, unos pocos. Tampoco somos los que funcionan por las nubes. Nos pasa a Suecia, nos pasa de uno al otro, del cuantitativo al cualitativo, nos pasa a Suecia, nos pasa a Países Bajos y dos más, no me acuerdo. No pasa mucho más. Pero dicho eso, también hay algunas sombras que hay que mencionar. La poca movilidad del profesorado, el asunto de que el 70% trabaja en una universidad que ha leído la tesis, esto es para preguntarse. Esto es que todo el mundo quiere hacer así, o que las condiciones de la Universidad Española propician ese dato que en clave internacional es un dato negativo de nuestro sistema. Y si vamos a la comunidad autónoma, pues estamos cerca del 90%. Y pocos profesores extranjeros. Mire, estoy trabajando ahora en una cuestión ha sugerido la CRUE sobre profesorado de la Universidad Española. Estamos haciendo un trabajo con un colectivo amplio de personas sabias, no sabios soy yo, los demás lo son. Y entonces, mirando aspectos que habría que, sobre los cuales de una forma reformista habría que actuar. Bueno, el profesorado extranjero, ya la dificultad del retorno de talentos es muy complicado. Ya era complicado hace unos años, digo antes de la crisis, muchísimo más, para que sigue siendo complicado. No hay un ajuste entre los jóvenes que se han ido a formarse fuera y las demandas de las universidades extranjeras. Y me acuerdo, cuando yo era rector, se me ocurrió una idea trivial, pero parecía buena. Y es, oye, queríamos hacer una universidad, y hay profesora de primera, queríamos hacer una universidad, bueno, una universidad abierta al exterior. Un principio básico de aquellos años era todo joven que se contrataba, se enviaba los 6 meses a la universidad que propusiese fuera, luego se aumentaba un poquito los días, pues un 10%, ¿no? Era que tenía que hacer todo luego. Y para formarse. Y yo dije, bueno, pero me tomé la molestia de escribir a todos los postdoc españoles en el extranjero, a ver quién quería venir a optar a alguna plaza y tal. Aquello fracasó. ¿Por qué? Porque yo no me hacía falta de bioquímica. A la universidad no le hacía falta bioquímica. Y la gran mayoría de los que contestaban al menos era bioquímica. Había un desfase claro.
es que tiene que ser determinista, es que tiene que ser todos los planes estos quinquenales de la Unión Soviética, de que se envía, no, pero un poco de ajuste, sí, no las influencias de determinados grupos de procesos. Pensando en la bioquímica está muy claro que colectivos influían, pero, y en otras también hay otros colectivos, no digo solo eso. Pero por lo tanto, pocos, y ahí esa falta es una cuestión esencial. Un amigo mío, el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, fue rector, ahora no, el rector de la Politécnica de Madrid, Javier Uceda, contaba que una vez fue a Lausanne a presumir, ha sido un excepcional rector y un amigo que admiro mucho, y fue allí a presumir de lo internacional que era la Universidad Politécnica de Madrid, delante del equipo rectoral, del equipo de la presidencia, como dije allí, de la École Polytechnique de Lausanne. Y fue allí, les contó las bondades de la Universidad Politécnica de Madrid, los contratos europeos y tal, y le contestaron los de allí. No sé, sí, todo lo que usted dice está escrito por Javier, me dice, todo lo que usted dice está muy claro. Dígame usted, las plazas que convocan de profesores, ¿cuántas convocan en revistas internacionales abiertas a todo el mundo? Y varios puntos, así que a los cuales Javier no puede responder satisfactoriamente. No porque él como rector no lo quisiera hacer, sino porque no se daban las circunstancias, no se dan las circunstancias en la Universidad Española a poder responder satisfactoriamente. Por lo tanto, pocos procesos. Hay trabas administrativas, escaso atractivo salarial y dificultades. Bien, pero además de esto, yo quiero recorrer una breve pincelada sobre el profesorado. Este profesorado que tiene que formar, favorecer la creatividad que necesita. Hay grandes diferencias por áreas. Estos son datos del Ministerio sobre datos y cifras. Por cierto, es una publicación anual muy interesante, se la recomiendo que no la conozca, que entre, pues está muy bien. Si miran por áreas, en azul es los profesores, equivalente de tiempo completo, y en amarillo los estudiantes, en equivalente de tiempo completo. Y hay un rombo en verde que es la ratio estudiantes por profesor. La ratio esta, la cifra está por encima de 20, 21 o 20 en ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, y baja a 4 en ciencias, para que vean la evolución histórica, eso influye mucho. Y bueno, ahí tienen un poco lo que yo quiero darle la imagen de las grandes diferencias que hay entre unas áreas, en el sentido de poder atender de la forma más individual a los jóvenes para favorecer su creatividad, trabajar con ellos, fuera del aula, etc. Luego otro asunto importante, el cual vinculado con la tasa de reposición se ha hablado mucho y se habla, es el tema de la edad. Nuestros profesorados se ha hecho viejo, algunos nos hemos hecho más viejos que otros, pero bueno, lo que sí que quiero decirles es que debido al crecimiento extraordinario del sistema universitario español a partir de la segunda mitad de los años 80, el profesorado de las universidades españolas era joven, estaban las bandas más jóvenes, y ha pasado a estar en la banda más mayor. No somos los más viejos de Europa, pero estamos después de Italia y un poquito más, y estamos ahí, en una situación ya de necesidad de renovación. Hay publicaciones que si quieren visitar una página nuestra y verán muchos datos al respecto de, luego con esta crisis que está pasando en la universidad, la página de internet que sabe mucho sobre cuántos el porcentaje de catedráticos mayores de 60 años, pero bueno, 60 puede parecer ya que está muy preparado para la final, pero cojan 50. De 50 a adelante le da una sorpresa extraordinaria de la edad. Así ya de 50 en adelante estamos hablando de 80 y tanto, creo que de 85, ahí no está, desglosado por categorías. Bueno, por lo tanto, un profesorado, mi mensaje es, el mensaje de la óptica de la creatividad, un profesorado que en pocos años será reemplazado por otro. Hay que reemplazar por gente capaz y capacitada. Ahí tienen los datos por áreas
en cuanto al tema de las edades, y les quiero aportar un dato más de hombres y mujeres. Entre profesores universitarios, el 40% son mujeres, mientras que alumnas son el 54%. Bueno, va esto con retraso, y los alumnas ya son más de la mitad, pero al cabo de un tiempo la profesora sí crece, pero crece despacio, porque en los 10 últimos años solo se ha pasado de 35 a 40. Es decir, que ahí tenemos... Y si cogemos ya por edades, por encima de creo que 60, está en el 20-21% de mujeres, mientras que por debajo de 30, ahí sí que me acuerdo bien, es un poco más de 60%. Entonces, hay un decalaje, aunque el ritmo aún es un poco lento. Bueno, eso es una cosa, pero yo que característica, ya estoy en la fase última de mi intervención. Características de incorporar. Desde luego, este congreso y otros que se hacen como él es un ejemplo de las nuevas tecnologías, las cosas tan raras que hemos visto Ángel Giraldo y que yo no ni le he entendido. A mí lo de los 6 minutos y medio no me los ha aplicado. Y se ha apagado el teléfono. Así que... bueno, que es para las sesiones donde se habla de cosas interesantes. Bueno, pues entonces... la incorporación de nuevas tecnologías, el profesor que haga que la educación sea activa, el estudiante que no solo tiene que aprender cosas, conocer cosas en sentido más clásico de conocimiento, sino sus habilidades, actitudes, las competencias, el marco de competencias que parecía una cosa extraordinaria hace apenas 10 años, etc. Eso nos lleva a una serie de características del profesor universitario, ¿no? A enseñarles a trabajar en equipo, y algo muy importante, y que yo por lo menos siempre que he intentado hacer cosas de estas, nunca he sido capaz de que me hiciesen caso, que es el tema de que los planes de estudio tuviesen una estructura con una parte al menos de disciplinas, de asignaturas interdisciplinarias. Esto es una cosa. Yo lo consigo, aquí está Alfonso Maldonado, pero tampoco lo consigo, fue 2 años más que yo director de la escuela, así que es una pena, porque parece una evidencia. Es decir, no hablo de metafísica, no hablo de matemáticas y física. Yo doy modelos matemáticos y análisis numérico, y empiezo con el problema del calor y otros problemas físicos. Lo hago yo, porque no nos juntamos, porque no sumamos los efectos de uno y otro. Ahí está la falta de capacidad de actuar sobre estas cosas. El estatuto de profesor antes se mencionaba, es una cosa. Bueno, conocimiento interdisciplinario. Y además el profesor ha de explicar con claridad, pero se ha de implicar con los anhelos de los estudiantes. Yo he ido unas cuantas veces en mi vida en particular a Atenas, me acuerdo que una de ellas, de muchos años, en el año 97, he ido en verano, los 2 meses y medio, que me permitía irme allí, pues llegué, y justo en las universidades americanas la costumbre es que el presidente de los Estados Unidos clausura, no como aquí, inaugura, clausura el curso en una universidad. Y había clausurado la Atenas. Penn State, para que no lo sepa, es una de las universidades. El ranking no está en la primera, pero está en la 30 aproximadamente, y tiene 23 campus y 98.000 o 99.000, muy bien. Bueno, pero en el main campus, de donde yo estaba en la presidencia, y yo iba allí a la presidencia de la universidad. Pues había ido Clinton a clausurar el curso. Y el discurso que pronunció Clinton, más allá de contar por las cosas de importancia de la ciencia, eso que yo no tuve en ese discurso, llegué después y tampoco ya. ¿Cuál era el mensaje que conviene destacar? Clinton, de hecho, dirigiéndose al profesor, mire, es muy importante que usted explique bien, pero también es muy importante cuando lleguen a clase, el primer día se fijen en la cara de los alumnos. Y si no le ven la cara al alumno de que le sigue, de que le interesa lo que usted dice, ese alumno tiene algún problema personal, alguna cosa. Y la obligación de ustedes como educadores
llegar a esa persona y saber cómo puede evitar que se desenganche. Esto es eso de los anhelos y las inspiraciones de sus experiencias. Bien, hay un ilustre profesor norteamericano de SUNY, la Universidad de Nueva York, y que publicó un libro de lo que piensa, que lo llaman Los buenos profesores, que ha sido un bestseller, incluso en España se tradujo y vino a presentarlo aquí, creo que fue en la Politécnica de Valencia, o en Valencia en general, y que hablaba de que bien, que está muy bien que los estudiantes hagan su examen, claro que eso es un poco condición sine qua non, pero también el profesor tiene que introducir una influencia duradera en la manera de pensar, actuar y sentir de los estudiantes. Eso es creatividad, que es lo que estoy hablando. Y también hay que reivindicar nuestra historia gloriosa en la educación. Ginés de los Ríos, en cierta manera, decía también, mucho tiempo antes, esto, es decir, el estudio personal de uno o varios problemas, que por cierto esta es la misma idea de la propia Universidad de Utrecht, que usted entra a la página web de la Universidad de Utrecht para presentarse a la universidad y decir, nosotros hacemos esto, trabajamos estudiantes así, de cierta manera la misma idea gineriana. Bien, tenemos capacidad de hacer esto, porque antes se hablaba, no, es que con tantos alumnos en las aulas, acuérdense que he presentado, con toda la intención, una diferencia muy grande de unas áreas a otras. Pero los valores medios están aquí, aunque está hasta el año 14, habría que actualizar ahora, pero estamos en unas cifras razonables. España estaba en cifra, la ratio de estudiantes por profesor europeo, eso es educational decline, que no son cifras locales españolas, pues será razonable. Ahí está, en pasos creció el tema de tasa de reposición, tiempos de crisis, de 11 y pico a 13. Pero aún estamos para hacer cosas, por lo menos hacer cosas con algunos, aunque más se han llamado por hacer cosas creativas. Bien, y esta es la última pantalla que voy a poner. Bueno, pues la renovación. Decía lo de la edad del profesorado, la necesidad de incorporar nuevos profesores, etc. Entonces, lo primero es que se sientan atraídos. Yo hay veces que he tenido la sensación en el pasado de que la universidad ha actuado, y es verdad que los salarios iniciales en españoles no son los peores, pero por la poca atracción en comparación con el mercado, cuando ha habido una época de expansión económica, ha habido una cierta selección negativa, no total, pero una cierta selección negativa. Y esto no es grave para un país. Tiene que ser una selección absolutamente positiva en la universidad. Y desde luego las vocaciones docentes son muy importantes. Yo conozco jóvenes, alumnos míos, brillantísimos, y que me dicen que su vocación es la investigación y la universidad, eso es fundamental. Pero claro, no es el que se ve tocado por la varita mágica de esa vocación, con eso ya está pagado. No, hay una profesión detrás y hay que cuidar esa profesión. Y el tema, por ejemplo, de los que inician una tesis doctoral tiene mucho de heroicidad a veces. Hay determinadas áreas donde parece que cuando el mercado laboral está en situación de no tocar mínimos, pues que responde a personas pues, que son muy excesivamente idealistas, si es que cabe decir excesivamente. Hace falta profesión. Vocación sí, pero solo vocación no. Y luego la creación de canteras de futuros profesores. Este es un asunto, y siempre que lo comento, no esto, que esto lo sé para aquí, pero siempre que hablo de este tema, tengo la sensación que a veces la permanencia está como en las nubes. No, miren, la cantera de profesores es fundamental. No puede ser que cuando a uno se presenta un contrato para entrar de lo que sea, la figura que corresponda en cada caso, pues a partir de ahí dice, a ver ahora esto de la clase cómo se hace. No, necesita una formación previa. Y no estoy hablando de cursos de ICE. Eso no es lo que yo estoy hablando. Entonces hace falta que se dedique tiempo, que se introduzca una metodología docente y que se sepa, no solo seleccionar bien a los candidatos, sino que se sepa mantener la imaginación en una formación. Y como decía antes, y con esto acabo, hace falta mimar el oficio, hace falta que el profesor joven
para pasar de joven profesor a buen profesor hace falta el oficio, el conocimiento de las herramientas y que no solo sea la vocación, sino que también tenga una formación. Yo lo que puedo hacer es pasar el micrófono a la persona. Bien, gracias Campo. Yo hubiera acertado. Pero claro, 8 años de literatura en profesorado te hacen ver que ese es un factor crucial. Yo hubiera acertado, hubiera dicho que es la selección de profesorado el punto clave. Y bueno, Sakai tiene una trampa. Sakai de Nature, premios Nobel, premios Field, y hay universidades que fichan. Tú sabes ahora que el sistema público de California ya se ha unificado en los rankings y no va como Berkeley, Douglas, Diego llama todos juntos, como la espuma, que todos fichan los premios Nobel, van a todas las universidades y suben ese tipo. Pero luego hay un problema, es cierto, de temas claves, la movilidad, la metodología, la falta de efectivación y de formación previa. Eso es evidente. Pero eso hablado del problema salarial. Es decir, la movilidad, yo no conozco a muy pocos, o sea, la movilidad se establece en España a nivel bajo. Y cuando uno tiene que empezar a ganarse la vida, se mueve porque tiene que empezar a ganarse la vida. Pero el incentivo de un pequeño escalón más, no hay. La metodología, yo lo he dicho antes, este país posiblemente necesitaba un cambio hacia la investigación porque veníamos de donde veníamos, pero nos hemos quedado ahí. Las metodologías no están incentivadas. No estamos incentivando al profesor que quiere actuar con esto, que puede ayudar a mejorar a otros profesores. No estamos incentivando esto. No estamos incentivando la formación de alumni, que gran parte de la orientación de muchas universidades anglosajonas la hacen los alumnos de estas universidades. Las universidades de antiguos alumnos son los que se ocupan en buena parte de nutrir, claro, porque no hay mecenazgo, que ayuda mucho. Y entonces este tipo de sistema, los propios alumnos que han salido, que están trabajando en el mercado, son los que ayudan a la universidad a crear estos sistemas. Aquí hay mucho que hacer, lo que no sé cómo hacerlo, porque yo siempre me pregunto, claro, yo el sistema portugués también lo miro, pero no, para huir hemos tenido que ir a un sistema privado. Es que no somos capaces de incluir flexibilidad en el sistema público, es que no somos capaces de decidir que determinadas decisiones que se toman sobre un funcionario de otro tipo, que no tiene las características del nuestro, no son traspasables a todos. Yo no sé si es cierto o no, pero este debate, yo creo, Paco, que
deberíamos abrirlo. Jorge, comenté, te acuerdas un poquito de estos temas, es un debate que deberíamos abrir. No es un funcionario normal, igual que el médico es un funcionario normal. Tienen otras cosas. Entonces, yo creo que este debate está ausente. Y la respuesta, a mí me preocupa que la respuesta me preocupa, sinceramente me preocupa como rector, que la respuesta que estamos encontrando en los modelos que nos rodean es ir hacia un sistema de gestión privada de lo público, porque lo público no da respuesta. Y esto yo no sé, tú sabes mucho más de esto que yo, y yo no sé si coincides conmigo o no. Mi posición es absolutamente a favor de lo público y creo que hay mucho de ideología cuando se descalifica a lo público en favor de lo privado. En primer lugar, habría que demostrarlo. Es fácil recordar tiempos o momentos en los cuales empresas privadas intentaban rentable el bien y si no se nacionalizaba, se hacía cargo del Estado. Creo que... Ya no de las pérdidas. Ya no de las pérdidas de empresas privatizadas. Sí. Yo creo que en lo público hay solución para todo esto. ¿Qué ocurre? El tema es, quizá, que falta una capacidad que vaya más allá de sacar este tema del enfrentamiento político en lo que se pueda. Pues tampoco la visión conservadora y la progresista son las mismas de la educación, pero en lo que se pueda. Yo creo que la gestión no tiene por qué venir marcada por colores, la gestión. Entonces, yo creo que en el tenemos que atrevernos, en definitiva, y claro, la discusión no la tenemos, pero tenemos que atrevernos a empezar ese debate, y con valentía, y sin tener miedo a que a uno le pongan una etiqueta de no sé qué. Ese debate es el debate que está pendiente. Perdonad que se venga. Yo estaba hablando con algunos que me vuelvo a Madrid para cerrar la convocatoria de la Trinidad Lindo, que todos sabéis que es una convocatoria para el retorno de personal docente en esto. Y algún rector y todos saben que ha habido problemas de decir, ¿cómo bien me tienen en algún departamento un señor que viene de fuera? Y estamos buscando gente excelente, es decir, que resistencias internas a veces que son dudas. Pero sabes que esa pregunta me ha llegado. No tengo ninguna duda. Yo no te la he hecho. No. Pero no tengo ninguna duda de que ha sido decir, ¿cuántos puedo pedir? llegado. ¿Hasta cuántos puedo pedir? Es decir, que es distinto. Pero hay gente que hace esas preguntas todavía y es un sistema público donde el sector público lo que está haciendo es tratar de crear si queréis, microimpactos, porque tampoco sobre áreas concretas en universidades concretas, elegidas concretamente por la universidad, para tener una mejora en la docencia y en la investigación en los dos ámbitos, que son dos ámbitos concretos donde creemos que la universidad tiene que mejorar. Y yo creo que ese ámbito a veces, lo comentaba con Xavier, hay un conservadurismo en la universidad, pero que se pueda conservadurismo de status quo, es decir, vamos a mantener status quo, que nada cambie para que todo siga igual. Pero hay una cosa que decía el profesor Xavier, que entró en discusión, que yo he sugerido desde el comienzo. Yo me tocó estar en la elaboración del penúltimo plan de estudios de química. Y a mí casi me echan de mi facultad por poner una asignatura más de química y una de física desde que yo fueron mis colegas, porque se defiende el status quo. Yo estudié primero de carrera, estudié química, pero estudié matemáticas, o sea, álgebra, cálculo, física, química, luego hacía biología, no hacía dibujo porque no estudié ingeniería, pero yo estudié, igual que todos los que estudian ingeniería, física, química, álgebra y cálculo, y todos de ingeniería y de ciencias hacíamos eso. Yo desde luego les puedo decir que no me arrepiento de haber hecho 3 asignaturas de matemáticas y 3 de física durante mi vinculación. No me arrepiento en absoluto. Y siento la pena de que los estudiantes actuales no tienen esa capacidad. Yo sabía resolver ecuaciones diferenciales, ahora lo he olvidado, pero yo sabía. Ninguno de los estudiantes al que yo he dado clase es capaz de resolver ecuaciones diferenciales. Ninguno. ¿Lo utilizarán? No lo sé, pero la cabeza va bien a hacer eso, ¿verdad? 2 comentarios, si me permite. A lo mejor estoy estropeando el café. No. No hay arroz. ¿Que no hay café? No hay arroz.
Dos comentarios. Uno, a raíz de lo que ha dicho Jorge, pero eso lo dejo para el final. Eso es, ¿cómo van a mi departamento a venir de fuera? Eso porque yo me atrevo con una propuesta para discutirla y para que, porque a veces terminan las cosas cuando algunos dicen, no, eso no, y de repente están negando cosas y encuentran otras mejores. Pero voy a comentar primero una anécdota personal y luego una propuesta minúscula. Aquí hay, como decía dos veces antes, el profesor Dayame Primer, profesor Martínez, profesor Castelló, no sé si hay más. Bueno, cuando yo empecé como rector allí, claro, las cosas no fueron fáciles como en ningún sitio, no hay que irme de eso. Pero dije una cosa fundamental para una universidad que era el compromiso con el presidente de la Generalitat, que fuese una universidad no de provincias, por llamarla así, había que hacer un modelo educativo que la identificase. Eso está muy bien, pero cuando empieza a tocar los intereses personales, porque el modelo educativo era coger un montón de créditos, no tantos, 40 créditos para lo que se llamaba el estilo de universidad, donde ahí se daban muchas cosas que no entraban en esto, pero se quitaban de química orgánica, se quitaban de matemática aplicada, en cada no sé qué, y en cada título para algo común que definían los bueno, esto hubo algunos que no lo entendían, incluso los profesores, algunos de química, tampoco lo entendían. Al cabo de unos años, yo voy todos los años a la apertura del curso y entonces estaba allí sentado yo soy rector honorario y me sientan allí, por lo tanto me tocó la sección que al lado del latín donde iba a hablar el que pronunciaba la lección de un recurso, un catártico, la de química, pero un ilustre investigador. Lo que pedía es, se hablaba de revisión del modelo educativo, yo hablaba también de revisión de una comisión, decía que revisar algunas cosas, no se puede estar 20 años con una idea feliz. La referida es una idea amarilla. Y entonces lo que pedía era que no se tocase nada, y esto había sido los que más guerra me habían dado, porque cómo se iba a aplicar no sé cuántos créditos de química X, es decir, el inmovilismo, la realidad, hay que aceptar un tiempo de respuesta de retraso. Y luego a lo que voy antes de que me peguéis. Vamos a ver, desde luego hay un rechazo muy grande a que vengan profesores de fuera, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué hay ese rechazo? Porque ven peligrar a algunos que están dentro haciendo méritos que pueda promocionarse esta persona, que pueda llegar él. ¿Por qué no separamos las dos cosas? Ya digo que esto lo digo para que así se niegue y surja la flor buena. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué desde los gobiernos no sacan un presupuesto pequeño, que yo creo que nunca debería estar por encima del 5% del total de la plantilla de gasto de personal de la plantilla, menos, un 3% podría ser, y para plazas de gente que venga de fuera en áreas que hace falta a la universidad y que sean por vías diferentes, es decir, que no atente, decir, mire, si este no se cubre, usted no se va a promocionar porque ese mismo no se transfiere aquí. Hacer algo así, Esa es la solución. Porque ahora, ¿qué se piensa? Claro, esto ahora viene incentivado, pero a los 3 años pasa mi capítulo 1. Bueno, a los 5, da igual, si mi capítulo 1 no crece, esto yo me lo tengo que quedar. Y esa, y solo esa, es lo que hace que mucha gente que está en expectativas luche contra esa incorporación. Si eso, ese 5%, fuera permanente y fuera parte, esa resistencia desaparecería. Mire, esto no es un capítulo 1 habitual, es un capítulo 1' que no es transferible al 1. Y con esto estoy trabajando de una manera y con otra de otra. Esto ya lo he dicho muchas veces con respecto a los Ramón y Cajal. Yo dije que esta es una solución para evitar la reticencia que ha aparecido con la tasa de reposición de Ramón y Cajal. Sepárenlo, no lo pongan en el capítulo 1 habitual, porque en el capítulo 1 habitual la gente va a defender sus intereses. Eso es inevitable. Estoy de acuerdo contigo, Pablo, no hay otra solución más que esa. Y lo hemos discutido también. Bueno, pues muchas gracias.